¿Cómo definimos nosotros una losa en dos sentidos de su deformación? Bueno, la losa en dos sentidos de su deformación va a decir o va a decirnos a nosotros que vamos a tener que reforzar la losa en los dos sentidos de diseño. Es decir, a diferencia de la losa que habíamos trabajado anteriormente, que era este tipo de losa, con bastón riel y tensión en un solo lado, ahora para los dos tipos o para la deformación en dos sentidos, nosotros vamos a tener que trabajar la tensión, el riel y los bastones en ambos sentidos de su deformación. Es decir, este tipo de losas prácticamente es el canasteado que nosotros habíamos visto, es el armado tradicional que hemos visto con respecto a otros, con respecto a todas las losas como tal. Las losas en dos sentidos prácticamente se definen como una losa que se reforzará en ambos lados. Eso quiere decir que ya tenemos dos clases de momentos, dos clases de carga, dos clases de refuerzos como tal. ¿Cómo determinamos si una losa funciona en dos sentidos como tal? Primero, vamos a decir, una losa se diseñará en dos sentidos cuando, primero, la relación A sobre B sea mayor a 0.5. La relación del lado corto y el lado largo, ¿no? Con respecto a cómo lo habíamos trabajado anteriormente. Primero. Segundo, nosotros vamos a decir que una losa trabaja en dos sentidos de su deformación. Si cuenta con dos o más apoyos perpendiculares entre sí. ¿Qué significa que tenga dos o más apoyos perpendiculares? Ok. ¿Qué es una línea perpendicular con respecto a la otra? Una línea perpendicular prácticamente es la que forma un ángulo recto de dos líneas con respecto a su vértice, es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Cuando decimos que una losa tendrá más de dos apoyos perpendiculares, prácticamente decimos es casi una losa que debe de tener por lo menos tres apoyos en específico como tal. Entonces aquí le vamos a colocar que tiene que tener tres apoyos específicos. ¿Qué significan esos apoyos específicos? Esos apoyos significan que prácticamente puede ser que tengamos el marco de el marco de un pórtico, un garage, un patio, etcétera, etcétera, una losa suspendida. Y aquí nosotros la tendremos que diseñar con dos sentidos de su deformación. Realmente el diseño de losas en un sentido y en dos sentidos no varía mucho. Lo que varía es la manera en cómo vamos a calcular los momentos como tal. Para el efecto, entonces, nosotros vamos a diseñar prácticamente la misma losa, o mejor dicho, la losa adyacente que teníamos en este punto. Es decir, ya diseñamos la losa 1, ahora, o la losa A, ahora vamos a diseñar
la losa B. Es decir, nos olvidamos de la parte de arriba y solo vamos a verificar su continuidad y a partir de ahí empezaremos a diseñar. Ok, ¿qué necesitamos para iniciar el diseño de una losa en dos sentidos de su deformación? Prácticamente necesitamos lo mismo que la losa anterior. Necesitamos saber el F'C, necesitamos saber el F de Y necesitamos saber la ocupación. Ok, el F'C, ¿cuál era, compañeros? No me recuerdo si era 280, 210. Era 280, Inge. Ok, gracias. 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que serían, ¿qué? 4000 PSI. El F de Y, ¿cuál era, compañeros? ¿Estamos utilizando 0 grado 40 o 0 grado 60? Supongamos que estemos utilizando a 0 grado 40, que serían los 2810 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estamos utilizando a 0 grado 60. Ok. ¿Qué ocupación le teníamos a esto? La luz creo que era un baño. A esto le vamos a colocar que es una habitación de una vivienda. Ok. Entonces vamos a poner instrucciones. Diseñar la losa B. Ok. Lo vamos a hacer igualmente por pasos para que todo sea un poquito más fácil. Paso número 1. Determinar el espesor de la losa. Bueno, no, miento, perdón. Aquí no sabemos si la losa va a funcionar en un sentido o en dos sentidos, teóricamente, ¿va? Desde aquí, primero es determinar el sentido de trabajo. Ok. ¿Cómo lo hacemos? Decimos que A será el lado corto, que en este caso será 3.25, y B será el lado largo, que en este caso será 4.25. Ok. Aquí entonces decimos relación A sobre B será igual a 3.25 dividido 4.25. Lo que nos dará prácticamente una relación de 0.76. Por lo tanto, como es mayor o igual a 0.5, entonces decimos que va a trabajar. Entonces trabaja en dos sentidos de su deformación. Y por lo tanto ya no podemos utilizar prácticamente el procedimiento pasado. Veamos ahora. Y ahora sí vamos al paso número 2. El paso número 2 sería, ahora sí, calcular el espesor de la losa. Ok,
¿Cómo calculábamos el espesor de la losa? ¿Se recuerdan que teníamos dos fórmulas? Teníamos la fórmula del perímetro y teníamos la fórmula simplificada. ¿Cuál sería esto? Bueno, prácticamente decíamos que el espesor de la losa sería A más B dividido 90. Para losas simétricas. Para losas asimétricas decíamos que era el perímetro dividido 180 como tal. Entonces ahora aquí decimos 3.25 más 4.25 dividido 90. Ok. ¿Cuánto nos da eso, compañeros? $0.083. Ok, gracias. 0.083 metros, que serían 8 centímetros, ¿verdad? Ahora bien, aquí tenemos que calcular también un espesor mínimo. El espesor mínimo se va a dar acorde a lo que nosotros estemos calculando. Que el ACI nos dice que es la longitud mayor, o llamémosle B, que es el lado más grande, dividido 33. Entonces sería 4.25 dividido 33. Lo que nos daría entonces 4.25 dividido 33 nos da 0.13 metros. Ok. 0.1287, que se traduciría como 0.13. ¿Qué hacemos con estos dos valores? Ok. Aquí no es que tendremos que comparar y utilizar el mayor ni viceversa. Aquí lo que tenemos que hacer es comparar lo que nos dice la norma con lo que nos dice que necesita la losa con lo que nos dice la norma. Prácticamente en este punto nosotros deberíamos de chequear que si lo que necesita la losa, que son estos 0.83, es menor al espesor mínimo, entonces utilizamos el espesor mínimo. Si este valor nos hubiera salido, por ejemplo, 0.16, entonces comparamos con el espesor mínimo y utilizamos los 0.16. Es decir, aquí tenemos que comparar el valor y utilizar el más factible. Hay veces que las losas, por lo grande que son, nos piden, por ejemplo, 15 centímetros o 16 centímetros o 80 o 30 centímetros como tal. Pero ahí ya tenemos que verificar las restricciones de anchos mínimos para poder establecer ciertos criterios de diseño. Para mientras nosotros vamos a utilizar que el espesor será igual al espesor mínimo, que serán 13 centímetros. Esto ya es cuestión de criterio. Si yo quiero, puedo utilizar 12. Si yo quiero, puedo utilizar 15. Ya es cuestión de ustedes. Lo único es que entre más espesa sea la losa, entre el espesor sea mayor, pues lógicamente mayor va a ser el peso que va a soportar también. O que va a generar. Vámonos al paso número 3. El paso número 3 prácticamente me habla sobre la integración de cargas. Esta integración de cargas yo la voy a dividir en dos. La integración de cargas con el punto 3.1, que sería el sentido corto, y el 3.2, que va a ser el sentido largo. ¿Por qué lo divido de esta manera? Porque lógicamente, como voy a estar hablando que tengo dos tipos de refuerzo,
uno en el sentido corto y uno en el sentido largo, pues necesito pues estimar las cargas que va a soportar cada uno de estos sentidos. Y determinar bajo qué criterios de diseño voy a establecer mis criterios específicos. Ahora bien, ¿qué es lo que yo necesito para calcular las cargas tanto en el sentido corto como en el sentido largo? En este punto yo necesitaría las cargas vivas y las cargas muertas. La carga viva como tal va a ser el valor de la carga viva multiplicado por el área de la losa dividido el sentido corto. Porque ahí es donde vamos a distribuir nuestra carga. Veamos entonces. Para el sentido corto, vamos a tener que la carga viva, como es para una habitación, si revisamos nuestra norma NSE 2.1, sabremos que serán 250 multiplicado por el área de la losa, que será 3.25 por 4.25. Todo esto dividido 3.25. ¿Cuánto me quedará eso, compañeros? Si no estoy mal, ese valor nos queda de 1062.5 kilogramos por metro. Ok. La carga viva prácticamente es eso. No necesitamos mayor explicación. Ahora, en la carga muerta, nosotros sí necesitamos entender cómo funciona la carga muerta. La carga muerta se divide entre la sobrecarga, la carga y el peso propio. Sabemos que el peso propio es el peso específico del concreto por el volumen de la losa. ¿Cómo calculamos el volumen de la losa? Pues eso lo calculamos multiplicando el sentido corto por el sentido largo por el espesor de la losa. Nada más. Luego a esto le restamos la sumatoria de las cargas muertas multiplicado por el área de la losa. Que las cargas muertas fueron prácticamente las mismas que estábamos viendo en el ejemplo pasado. Con los mismos valores, sin embargo, vamos a analizar de qué se trata cada una de estas cargas. Más la sobrecarga multiplicada por el área de la losa. La sobrecarga, insisto, es todo aquello que nosotros no calculamos y que en su momento puede que sí o puede que no esté presente en la losa como tal. Y todo esto lo vamos a dividir dentro del sentido corto de nuestra losa, porque ese es el sentido de trabajo que vamos a estar realizando. Bueno, calculemos primero la sumatoria de cargas muertas. Ok, ¿qué cargas muertas pueden haber en una habitación? Por ejemplo, Katia, decime una carga muerta. Buenas noches, Inge. Quizás podría ser un mueble, un closet. Pongámosle, esas son cargas adicionales, pero coloquémoslas. Pongámosle mobiliario. Ok. Araceli, decime otro tipo de carga. Tal vez el piso, Inge. Ok, sí, gracias. El piso. Jimena, decime otro tipo de carga. A mí me preguntó, Inge. Sí, por favor.
Las ventanas. Sí, podríamos colocarle la ventanería, pero esos como no van directamente sobre la losa, sino que van incrustados en los muros, entonces ahí lo que afectaría directamente serían a las vigas, en este caso. Vamos a poner, por ejemplo, el peso del repello, que eso es parte fundamental de nuestra losa. Vamos a poner el tema de las instalaciones eléctricas como tal, por todas las cuestión de cajas octogonales, poliductos, cables y demás. ¿Qué más puede haber, compañeros? Mariana, ¿me puedes decir otro? No podemos poner instalaciones hidráulicas, porque pues rara vez tenemos una instalación hidráulica sobre una losa para una habitación, por ejemplo. Sí, Mariana, perdón, creo que te había... Y estaba pensando en qué decirle de una carga muerta, pero ah, no se me ocurre ninguno porque ya luego todos son como que movibles, digamos, no entrarían en cargas muertas. Exacto. Realmente las cargas muertas que tenemos son pocas. Tenemos las cargas de piso, ya la agregamos, las de repello ya las agregamos, las de puerta no las hemos agregado, cielos falsos tampoco, muros tampoco. Supongamos que aquí como no vamos a tener que rellenar porque no necesitamos elevar el nivel, entonces no colocamos relleno. Tabiques, divisiones y elementos arquitectónicos tampoco las hemos agregado. Pero todo esto dependerá del uso de la edificación como tal. Supongamos que en esta estructura no vayamos a colocar cielo falso, no colocamos cielo falso. Supongamos que la puerta va a estar o va a ser una puerta de MDF, entonces, y que esté sobre la losa, entonces ahí sí, le colocamos puertas. Si las ventanas, si fuera una puerta corrediza de PVC, por ejemplo, y vidrio, también tenemos que colocar. Por el momento vamos a dejar estas. Entonces decimos, la sumatoria de la carga muerta sería mobiliario. Ok, esta es una carga que nosotros, bueno, yo idealmente no las agrego porque depende mucho de varios factores externos que no podemos controlar. Como les decía, la otra vez era como ver si voy a colocar una plasma, si voy a colocar, yo qué sé, una tele de las viejitas, un closet de prefabricado, de MDF, de madera. Es decir, es sumamente complicado integrar una carga. Sin embargo, también lo podemos hacer para reducir pues el factor de vulnerabilidad que pueda tener nuestra estructura. En este caso, por mobiliario, yo le voy a agregar 50 kilogramos por metro cuadrado. Más, ¿cuánto será el piso como tal? Supongamos que vayamos a colocar un piso cerámico. Entonces sería 25 kilogramos por metro cuadrado. Le colocamos 25. Más piso de repello, son otros 25 kilogramos. Más instalaciones eléctricas, que son de 20 a 25, coloquémosle unos 20, más puertas que podríamos tener. Vamos a ver, supongamos que sean puertas de MDF, digamos que son 20 kilogramos más. Ok, al momento aquí lo vamos a dejar. Son 140 kilogramos por metro cuadrado. Ok, dejémoslo hasta ahí. El peso propio ya lo vamos a calcular. Ahora, la sobrecarga. Dentro de la sobrecarga tiene que ir todo aquello que se nos olvidó, que no quisimos o que realmente no teníamos claro si iba a existir o no la carga dentro de la estructura como tal. Por lo tanto, entonces nosotros necesitamos tener un valor en específico. Habíamos dicho que la carga o la sobrecarga
oscila entre 75 y 100. Puede ser menos si yo realicé una integración de cargas sumamente puntual, y puede ser más si nosotros realizamos una integración de cargas muy a grosso modo y no establecimos todo lo que iba a estar dentro de nuestra estructura. En este caso, como no tenemos bien claro qué es lo que va a existir dentro de nuestra estructura, nosotros le vamos a colocar 100 kilogramos por metro cuadrado. Insisto, esto ya es cuestión de netamente de criterio. Veamos entonces. La carga muerta va a estar dado por el peso específico del concreto, que serán 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, por el volumen de la losa, que será el espesor, que son 0.13, por el área de la losa, que es 4.25 por 3.25, más la sumatoria de cargas muertas, que en este caso era 140, multiplicado por el área de la losa, que sería 4.25 por 3.25, más la sobrecarga, que serán 100 kilogramos por metro cuadrado, multiplicado por el área de la losa, que serán los 4.25 por los 3.25. Todo esto dividido sobre el lado corto de la losa, o el sentido corto, que serán los 3.25 metros. Bueno, calculemos esta carga muerta. Diremos que son, si lo pueden calcular de una vez, 2.400 por 0.13 por 4.25 por 3.25 más 140 por 4.25 por 3.25 más 100 por 4.25 por 3.25 dividido 3.25. Prácticamente la sumatoria de carga muerta me queda que son 2.346 kilogramos por metro. Ok, calculando la carga como tal. Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, tenemos ya la carga viva y la carga muerta como tal. ¿Para qué nos sirven estos valores? Pues como lo decíamos, exactamente igual que la losa en un sentido, nos sirve para calcular la carga última, que será 1.6 de la carga viva más 1.2 de la carga muerta. Entonces la carga última para este ejercicio será 1.6 de la carga viva, que eran los 1062.5 más 1.2 de la carga muerta, que son los 2.346 kilogramos por metro. Por lo tanto, la carga última, ¿cuánto nos quedaría? La carga muerta nos quedaría con un valor de 4.515.2 kilogramos por metro. Ok. Este va a ser el valor entonces, compañeros, que nosotros vamos a utilizar para calcular los momentos de diseño. Ese es el valor específico que nosotros tenemos que llegar a calcular de buena manera. Ahora, hay personas que este criterio de la sumatoria de las cargas muertas no lo hacen de acuerdo a una integración simple, y es igualmente válido, sino que la carga muerta, muchas personas le asignan un valor de 200 kilogramos por metro cuadrado. Esto se da cuando nosotros no conocemos el uso de la edificación. Utilizamos una carga maxificada para tener un factor de seguridad dentro de la estructura que estamos trabajando. Pero eso es, lógicamente, dentro de ciertos parámetros en específico. Ahora,
El paso, como les había dicho, 3.1 es calcular el sentido corto. Ahora vámonos al paso 3.2, que prácticamente es lo mismo, solo que ahora es con el sentido largo. El procedimiento es exactamente el mismo. Las fórmulas sí varían. Las fórmulas varían en que la carga viva será igual a la carga viva multiplicado por el área de la losa dividido ahora el sentido largo, que ese es nuestro sentido largo de diseño. Ahora, la carga viva que nosotros tenemos desde el inicio de nuestro ejercicio será la misma para la carga viva, para el sentido corto, como para el sentido largo. En este caso, volverán a ser los 250 kilogramos por metro cuadrado por el área de la losa, que es 3.25 por 4.25, dividido el sentido largo, que son 4.25 metros. Entonces, la carga viva prácticamente nos queda 812.50 kilogramos por metro. Ok, ese es el primer valor importante. Ahora, el segundo valor importante viene a ser exactamente como les decía, la misma fórmula de la carga muerta que anteriormente habíamos visto. Con la diferencia, nuevamente, de que esta fórmula a nosotros ya no nos las va a representar el sentido corto, sino prácticamente va a ser el sentido largo. Pero aquí tenemos llamémosle un punto a favor, porque ya no tenemos que volver a integrar todas las cargas muertas, ni la sobrecarga, sino prácticamente utilizamos el mismo valor que utilizamos anteriormente. Veamos, si digamos carga muerta será igual a 2.400 por 0.13 por 3.25 por 4.25. Más la sumatoria de carga muertas, que es la sumatoria que realizamos acá, que en este caso nos dio 140 kilogramos por metro cuadrado. Entonces colocamos 140 por 4.25 por 3.25. Más la sobrecarga, que era es de 100 kilogramos por metro cuadrado por 4.25 por 3.25. Todo esto ahora dividido el lado largo, que será 4.25. Por lo tanto, la carga muerta nos quedará entonces como 2.400 por 0.13 por 3.25 por 4.25 más 140 por 3.25 por 4.25 más 100 por 4.25 por 3.25. Todo esto dividido 4.25. Y el valor de la carga muerta entonces nos quedará 1.794 kilogramos por metro. Nuevamente decimos carga última será igual a 1.6 de la carga viva más 1.2 de la carga muerta. Lo que nos quedará carga última igual a 1.6 de la carga viva, que eran los 812,50, más 1.2 de la carga muerta, que son los 1.794. Ok. Carga última entonces será igual a
perdón, a 3,452,80 kilogramos por metro. Y nuevamente este resultado lo resaltamos porque será importante para poder llevar a cabo nuestro cálculo de los momentos como tal. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que estábamos haciendo con el ejercicio pasado. No hemos hecho absolutamente nada más. ¿Alguna duda, compañeros? Yo creería que no, ¿ah? Bueno, entonces, ¿para cuándo nos toca diseño otra vez? Creo que mañana. Sí, mañana, Inge. Va. Entonces, para mañana me hacen favor ustedes de buscar cómo hacer una interpolación. Cómo hacer una interpolación, por favor. Y si pueden descargarse este librito, que es el diseño de estructuras de concreto de Arthur H. Nilsson. Si no estoy mal, ya está en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar. De aquí, lo que a nosotros nos va a interesar prácticamente son estas tablitas. Vamos a ver, ya me pasé, creo yo. Son estas tablitas de acá. Las tablitas 12.3, 12.4 y 12.5 de nuestro libro de texto. Entonces, por favor, doble tarea. Investiguen qué es una interpolación, primero. Y segundo, descarguen el libro de Nilsson, por favor. Y eso sería lo de la tarea para el día de mañana. Entonces, si no hay ninguna duda, compañeros, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Y nos veremos nuevamente el día de mañana. Entonces, que tengan buena noche y que descansen. Feliz noche, Inge. Feliz noche, Inge. Feliz noche.